la sesión número 6. Continuamos con lo último, con la unidad número 1, ¿sí? De los elementos de contabilidad 2 de la licenciatura en Administración y Comercialización. El día de hoy vamos a meternos, ya vimos lo que vendría siendo efectivo, cuentas por cobrar, ¿sí? Lo que es reserva de cuentas incobrables, inventarios. Ahora vamos a meternos en cuanto al cierre de operaciones de activos fijos, que en una empresa es lo que más, luego a veces más difícil es en cuanto a su registro. ¿Okay? Acuérdense que estamos viendo siempre ahorita, estamos con el mismo tema de la hoja de trabajo. La hoja de trabajo nos va a ayudar para visualizar un cierre de operaciones de la empresa. Ahí tenemos lo que es la hoja de trabajo, tenemos las diferentes columnas. No hay que olvidar siempre que la hoja de trabajo tiene que tener sumas cuadradas, es decir, todo perfectamente cuadrado y ajustado ahí, ¿sí? Ahí tenemos el nombre de la cuenta, nuestra balanza de comprobación. Acuérdense que la balanza de comprobación, nosotros vamos a tomar toda nuestra balanza de comprobación y la vamos a pasar textualmente aquí a mi hoja de trabajo. Posteriormente yo voy a hacer todos los asientos de ajuste que estamos viendo en este momento, que si no se registraron la reserva de cuentas incobrables, que si los pagos anticipados todo se mandó a gastos, si hubo cobros anticipados que todo se mandó a ingresos, que si no estuvieron bien hechas las conciliaciones bancarias, que si no estuvieron bien hechas lo que vendrían siendo las conciliaciones en inversiones temporales. Entonces, todos esos asientos son los que yo estoy haciendo y estoy viendo en esta parte para que, sumados o restados de acuerdo a la naturaleza, a la balanza de comprobación, mi resultado sería la balanza de saldos ajustados. Posteriormente yo voy a hacer un asiento para saldar las cuentas de resultados. Acuérdense que es cada ejercicio borrón y cuenta nueva. Yo al 31 de diciembre voy a saldar mis cuentas de resultados para que al 1 de enero todo empiece en ceros. Con esto me va a salir una balanza previa. Y finalmente voy a tener las reclasificaciones. Las reclasificaciones, acuérdense que son solamente para efectos de mi hoja de trabajo y tener mis estados financieros lo más concentrado lo posible, lo más sintetizado. Entonces ahorita vamos a ver lo referente. Seguimos con los asientos de ajuste que voy a aplicar a mi balanza de comprobación. Recuérdense que yo mi balanza de comprobación 31 de diciembre termino operaciones y aquí tengo mi balanza de comprobación. Hago mis ajustes correspondientes y yo para presentar mi declaración, que ya tengo cerrado mi contabilidad perfectamente todo cuadrado, yo ya voy a tener mi balanza de saldos ajustados, que es la balanza de comprobación que yo tuve el 31 de diciembre, más menos mis ajustes, me estaría dando mi balanza de saldos ajustados, que es con lo que prácticamente se presenta la declaración anual. ¿Ok? Entonces, vamos a ver ahora lo referente a mi activo fijo. Acuérdense que la parte de activo fijo, yo voy a tener que reconocer una parte de que el activo fijo por el simplemente paso del tiempo se va desgastando. Es decir, va perdiendo valor. Entonces yo tengo lo que vendrían siendo la depreciación y las amortizaciones. Ambos es simplemente una reducción del valor del activo, ¿sí? Ya sea la propiedad, planta, etcétera, todo lo que yo puedo tocar, todo mi activo que yo puedo tener en mi empresa. Por ejemplo, esta mesa yo la puedo tocar y no tengo ningún interés de venderla, es parte de mi activo de la empresa, ¿sí? Entonces, por consiguiente, esta mesa como la puedo tocar, se deprecia, ¿ok? Va pasando el tiempo y va perdiendo valor por el simplemente hecho de que se va desgastando. Esta computadora, por ejemplo, yo la puedo tocar y es propiedad de la empresa. No tengo intención de venderla, no en este momento. Entonces, eso es un activo porque lo puedo tocar y se va desgastando por el simplemente el paso del tiempo. Pero, por ejemplo, la instalación eléctrica, ahí está la instalación. Yo no me puedo meter arriba los cables, ¿sí? Para ver la instalación eléctrica. No me puedo meter aquí para tocar los cables. Entonces, como no puedo tocar los cables, ¿sí? Pero sí es un activo de la empresa porque está ahí, entonces se amortiza.
Por ejemplo, los gastos que tuve que pagarle al notario para que me organizara mi empresa, para que yo pudiera empezar a facturar, la fuera y la diera de alta en Hacienda, la diera de alta en el registro de la propiedad, en el registro de inversiones, etcétera. N y Y trámites que tienen que hacer las empresas antes de empezar a funcionar. Yo sé que le pagué todos esos gastos y tuve que hacer todo ese proceso, pero no lo puedo tocar, físicamente no lo tengo unos papeles, que se hizo todo el procedimiento, pero el procedimiento en sí no lo puedo tocar. Entonces, todos esos gastos que no puedo tocar, los amortizo. Las cosas que no puedo tocar físicamente las amortizo. Las cosas que puedo tocar físicamente las deprecio. Entonces, ambos es por el simple hecho de que va pasando el tiempo, se va desgastando las cosas, van perdiendo valor, ¿sí? Porque pasó el tiempo, porque los voy usando. En los coches, por ejemplo, ustedes podrán notar que si yo tengo un coche último modelo que está en la agencia, no se ha usado, tiene 0 kilómetros, tiene un valor. Por el simplemente hecho de que el coche sale de la agencia y ya lo empiezo a manejar y empieza a ser usado, ese simple hecho de que ya no es coche de agencia, ya perdió valor. Ya no vale lo mismo que el coche que está ahí entero, nuevecito, sin usar, que no se ha podido depreciar. Por el simplemente hecho de que está nuevecito tiene un valor, pero cuando empieza a ser usado se deprecia, pierde valor. Ya los coches saliendo de la agencia ya se vuelven coches usados, ya no son nuevos. Nuevos solamente son cuando están en la agencia. Entonces pierden valor por el simple hecho de que ya fueron usados. Entonces, aquí yo tengo que las depreciaciones y amortizaciones, o sea, ambos, ¿sí? Son por algunos activos, ¿sí? Algunos activos fijos que la misma empresa tiene y que yo no quiero vender, que son propiedad de la empresa. Ahora, simplemente por el hecho del tiempo, los activos se van desgastando o se van formando o siendo obsoletos. Por ejemplo, una computadora. Una computadora, pues prácticamente si yo le doy un buen uso, si no le hago nada, si la cuido mucho, le pongo su fundita, la limpio, le doy su mantenimiento, etcétera, ¿cuánto me puede durar? 5, 6 años. Pero por el simplemente hecho de que la computadora va quedando obsoleta, al cabo de 3 años, aunque la computadora esté en óptimas condiciones, los programas ya se van atorando. ¿Por qué? Porque van requiriendo más capacidad. Ok, le puedo poner a lo mejor expandir la memoria, comprarle más velocidad, etcétera, hacerle N y modificaciones. Pero va a llegar un momento, aunque la computadora esté muy bien físicamente, se está volviendo obsoleta por el simple paso del tiempo. Ya los programas ya se estarán atorando y va a llegar un momento en que ya los programas o el uso de la computadora ya me va a estar sacando y va a ser muy complicado su uso. Aunque la computadora esté físicamente bien, en buenas condiciones, ya sería un equipo obsoleto. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado en estimar cuánto vendría siendo la vida útil de una computadora, la vida útil de un escritorio, la vida útil de un equipo, ¿no? No es lo mismo un coche que lo trae el director de la empresa, que nada más lo trae de su casa a la empresa y de la empresa a lo mejor visita 1 o 2 clientes mensualmente, al carrito repartidor, ¿sí? De esos carritos que traen la mercancía y van diario visitando a 10 o 20 o 30 clientes para dejar la mercancía y luego otra vuelta vuelven y así empezando a repartir toda la mercancía diariamente y que diario van a tener un uso muy rudo, ¿no? Entonces esos carros se van a depreciar, no sé, en 3, 4 años y el coche del director que nada más lo va a tener de su casa al negocio y del negocio a la casa, pues se va a depreciar en cuánto se lo acabarán 20, 30 años. ¿Por qué? Porque va a ser diferente el uso. No va a ser lo mismo que si yo tengo una fotocopiadora para un negocio de fotocopias que se va a acabar en un año, a una fotocopiadora de un negocio, de una empresa que solamente está a disposición de las personas que trabajan ahí. Entonces no va a ser
el uso igual, por lo tanto la vida útil de un activo va a depender dependiendo la vida o las condiciones, el trabajo que se le va a hacer o se le va a asignar a ese activo. ¿Ok? Entonces, tenemos que nosotros analizar bien cuáles son las características de mi activo y qué vida útil le voy a considerar, no dependiendo al uso. Nosotros tenemos diferentes tipos de depreciación. Tenemos una depreciación en lo que vendrían siendo línea recta. Esa vendría siendo una depreciación en línea recta que es constante. Una depreciación en cuanto a producción, que sería variable. Ahora sí que una depreciación de dígitos crecientes, que sería la creciente, y una de suma de dígitos decreciente. Cada una de las depreciaciones van a ser diferentes, si se fijan, el comportamiento va a ser diferente. ¿Qué es lo que pasa comúnmente en las empresas? Las empresas se les hace fácil y utilizan una depreciación en línea recta, sin considerar los otros tipos de depreciaciones. Pero, por ejemplo, si yo tengo una fotocopiadora para una empresa chiquita, para un negocio, tengo 4 o 5 empleados en este momento, pero sé que al final del año la empresa va a crecer y voy a tener 20 o 30 empleados. La fotocopiadora, ¿qué va a pasar? Al principio no la van a ocupar, no va a ser ocupado, pero conforme van incrementándose el número de empleados, su uso va a ser mayor. Entonces, yo al principio no la voy a ocupar, pero después la voy a ocupar mucho. Entonces, su depreciación o su desgaste va a ser mayor porque la voy a ocupar mucho más, ¿sí? Pero, por ejemplo, si yo una fotocopiadora la tengo en un centro de copiado, donde la van a ocupar mucho, voy a tener que utilizar esto. ¿Por qué? Porque al final la fotocopiadora ya no va a servir, ya no la vamos a ocupar tanto como al inicio. Entonces voy a tener que tener una depreciación mayor porque la voy a ocupar mucho al inicio y al final de la vida del activo pues ya sus condiciones van a ser menores y ya no va a tener el mismo uso que de un inicio. Entonces vendría siendo una menor depreciación. Fíjense, para ambos casos fue una depreciación de una fotocopiadora. Por el contrario, si yo esa fotocopiadora puedo tener el control de las copias, cada vez que saco una copia voy a registrar una depreciación. Entonces voy a tener una depreciación variable de acuerdo al uso que voy a darle a la fotocopiadora. Entonces aquí tengo una depreciación donde yo puedo controlar el número de copias que va a tener la copiadora. Entonces, si se fijaron, son diferentes comportamientos, muy diferente a que si yo hubiera utilizado una depreciación constante. Entonces, ahí la importancia de tener una depreciación identificada de acuerdo al uso que se le estará dando al activo. Ahora, tengo dos tipos de depreciaciones y amortizaciones, lo que yo hago contablemente y lo que hago fiscalmente. ¿Qué hace la mayoría de las empresas? La mayoría de las empresas dicen, yo no me complico la vida y utilizo nada más un tipo de depreciación, que es la fiscal. Entonces, la depreciación fiscal es una depreciación en línea recta, donde la autoridad nos va a decir qué porcentajes yo voy a depreciar un activo. ¿Cuál es el problema de esto? Que primero, no va a estar de acuerdo a las condiciones del activo. Es decir, la fotocopiadora que está en el centro de copiado va a tener la misma depreciación que una fotocopiadora que no van a ocupar casi en una empresa a un inicio porque los empleados son muy chiquitos, muy poquitos. Entonces, esa depreciación va a ser esta, la fiscal. ¿Qué voy a tener? Que la fotocopiadora al cabo de un tiempo, o puede ser que ya ni exista y yo la tenga que seguir depreciando, sí, para efectos de mis libros contables. ¿Por qué? Porque su uso fue rudo, pero yo por tener una depreciación en constante no me percaté que esa fotocopiadora ya ni existe, ya se terminó, ya la tiré a la basura porque ya no funcionó y ya no le podía yo dar un mantenimiento. O puede ser lo contrario, puede ser que yo la deprecie
como es constante, pues yo sigo depreciándola lo mismo y terminé de depreciarla, pero ¿qué pasó? La fotocopiadora ahí sigue, ahí está. Entonces, contablemente ya no va a existir esa fotocopiadora, ya en mi contabilidad ya no existe porque ya me la terminé. Pero físicamente ahí está. Entonces, ahí voy a tener una diferencia entre lo que es real y lo que es contabilidad. Ese es el principal problema que tienen las empresas al reconocer solamente un tipo de depreciación. ¿Ok? Ahora, nosotros tenemos que para depreciar necesitamos varios elementos, como es el costo de la depreciación, ¿sí? El costo de mi activo, cuánto me costó mi máquina, cuánto me costó mi mesa, cuál es la vida estimada que voy a tener, si la voy a tener una vida estimada de 3 años, 2 años, o a lo mejor por unidades, ¿no? Mi fotocopiadora va a ser para 100,000 unidades, 100,000 fotocopias, 15,000, 1,000,000 de fotocopias, ¿no? Entonces la vida útil dependiendo, ¿sí? Y lo que vendría siendo un valor residual. Muchas veces, por ejemplo, yo voy a decir, esta mesa, cuando tenga un valor en libros de 10,000 pesos, la voy a vender, porque ya no va a servir. Entonces vendría siendo un valor residual. Ese valor residual va a ser simplemente en qué momento el activo deja de funcionar. Ya para mí ese es un desecho. Entonces nosotros tenemos que el valor residual es ahora sí que prácticamente un valor de salvamento. Lo que yo voy a tener que mi activo al final ya no va a valer. Por ejemplo, esta mesa cuando tenga un valor de 1,000 pesos, va a llegar el momento en que yo ya la voy a tener que vender. Entonces, por consiguiente, cuando esta mesa tenga un valor de 1,000 pesos, la tendré que vender. La venderé por arriba de los 1,000 pesos. ¿Ok? Entonces, vamos a ver la primera depreciación. Esa depreciación es, como yo les había comentado, una depreciación en línea recta, ¿sí? Es constante, siempre se ocupa la misma. Y vamos a ver, por ejemplo, nosotros tenemos cuánto cuesta una cosa. Acuérdense que en este caso nosotros vamos a quitarle el valor de desecho, lo que ya no cuesta, ¿ok? Por ejemplo, tenemos un camión. Este camión tiene un valor de 130,000 pesos, o sea, es un camión usado, ¿sí? Es un camión que vale 130,000 pesos. Con una vida útil de 5 años, ajá, y un valor de recuperación de 10,000 pesos. Entonces, cuando valga 10,000 pesos ese camión, yo lo voy a vender. Entonces, tenemos que son 130,000 pesos que vale mi camión, menos 10,000 pesos que es mi valor de salvamento, mi valor de desecho, entre los 5 años. Ahí tengo que son 120,000 entre los 5 años, me estaría dando la cantidad de 24,000. Es decir, mi depreciación anual sería 24,000 pesos. ¿Ok? Entonces, de otra forma, sería 100% que tiene la vida útil de mi activo, entre los 5 años sería un porcentaje de depreciación del 20%. 20% por mi valor de mi activo, que serían de 120,000, porque ya le tengo que quitar el valor de desecho. Entonces, 20% por 120,000 me estaría dando la cantidad de 24,000 pesos. Vamos con la siguiente, ¿sí? Vamos a hacer otro ejemplo. Este ejemplo voy a hacer de una maquinaria que vale 500,000 pesos. Su vida útil estimada es de 5 años y la fecha de compra es 28 de diciembre del 2007. Como yo la compré en diciembre, la voy a empezar a depreciar siempre al mes siguiente, que vendría siendo enero. Entonces, en este caso, fíjense bien, yo tengo que ocupar 12 meses desde el primer ejercicio. Y ahí tengo, son 5 años, 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012. Meses utilizados en cada año, ¿sí? Son 12 meses, ¿por qué? Porque empecé a contar a partir de enero, febrero, marzo, abril, etcétera, hasta completar los 12 meses. Como tiene una vida útil del 100%, entre 5
ahí nos estaría dando que 100% entre 5 es igual al 20%, que ese es el porcentaje de depreciación anual, ¿ok? Entonces, 500,000 de mi MOI, que es el monto original de la inversión, por el 20%, nos estaría dando la cantidad de 100,000 pesos. Es decir, 500,000 que yo tengo menos 100,000 de la depreciación anual, mi valor al final del primer año de mi activo tendría la cantidad de 400,000 pesos. Ok, vamos con el siguiente año. El siguiente año es exactamente lo mismo. Recuerden que estamos viendo una depreciación en línea recta. Por lo consiguiente, el porcentaje de depreciación en todos los años va a ser el mismo, 20%. ¿Por qué? Porque al cabo de los 5 años, sumando ese 20%, nos estaría dando el 100%. Entonces ahí tengo que para el año 2009 son igual 12 meses, ¿sí? 500,000 de mi monto original de la inversión. Por el 20% me estaría dando una depreciación anual de 100,000 pesos. Tengo que mi activo al año anterior valía 400,000, menos 100,000 pesos de este año me está dando 300,000. Vamos con el siguiente año. El siguiente año nos está dando igual el 20%, entonces otra vuelta, 500,000 por el 20% me estaría dando 100,000. El saldo que yo tengo el año pasado es de 300,000 menos 100,000, que es la depreciación de este año, me estaría dando un saldo por depreciar de 200,000. Vamos con el siguiente, es exactamente igual, 500,000 por el 20% me estaría dando 100,000. 100,000, menos lo que vendría siendo 200,000 que quedé de saldo el año pasado, me estaría dando un saldo por depreciar el siguiente año de 100,000. El siguiente año, que es el número 5, igual sería un MOI de 500,000 por el 20%, serían 100,000. Saldo por depreciar al año pasado de 100,000 menos 100,000 este año, ya, se terminó mi monto de mi activo. Este ejemplo fue sencillito, ¿por qué? Porque fueron 12 meses. Pero ¿qué pasa si yo no la compré en el mes de diciembre? No todos los activos se compran en el mes de diciembre. Ahora lo compré en el mes de febrero. Si se fijan, ahora yo voy a tener para mi primer año que lo compré en febrero, entonces serían marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Yo lo estoy ocupando 10 meses de 12. Entonces, igual voy a tener un 20% de depreciación, sigo con el mismo 20%, pero ahora 500,000 que tenía por mi 20%, lo que me salga entre 12, porque van a ser 12 meses que tiene el año, ¿sí? Entonces, 100,000 entre 12, ¿por cuántos meses lo ocupé? Nada más lo ocupé 10 meses, con lo cual me estaría dando 83,333. ¿Sí? Si yo tengo un saldo de depreciación de 500,000 menos 83,333, me estaría dando la cantidad de 416,667. Vamos con el siguiente año. El siguiente año no hay problema. ¿Por qué? Porque son 12 meses. Entonces, esos 12 meses, pues ahora sí que son 500,000 por el 20%, son 100,000. Si los divido entre 12 y lo multiplico por 12, me van a dar lo mismo, 100,000 pesos. ¿Ok? De los cuales yo 416,667 le quito los 100,000, me estaría dando 316,667. Vamos con el siguiente año. El siguiente año es exactamente lo mismo. 500,000 por el 20%, lo que me salga dividido entre 12 y multiplicado por 12 me estaría dando 100,000. 100,000 se lo resto del saldo por depreciar del año anterior, me estaría dando 216,667. Vamos con el siguiente año. El siguiente año igual, vuelvo a repetir, 500,000, por el 20%, todo lo que me salga dividido entre 12 y multiplicado por 12 meses, me estaría dando 100,000. Esos 100,000 se los resto al saldo por depreciar del año anterior y me estaría dando 116,667.
Vamos con el siguiente año. El siguiente año tengo igual, ¿sí? Vendrían siendo 500,000 por el 20%. Eso dividido entre 12 y multiplicado por 12 me estaría dando 100,000. Eso se lo resto al saldo por despreciar y me estaría dando 16,667. ¿Ok? Y el último, ahora sí que el último, sí, me estaría dando nada más, lo voy a ocupar 2 meses, no más. ¿Por qué? Porque el primer año lo ocupé 10. Entonces ahorita lo voy a ocupar los 2 meses que le faltan al primer año. ¿Ok? Entonces serían 500,000. Por el 20%, lo que me salga dividido entre 12, para que me salga la depreciación mensual, y multiplicado por 2, ¿ok? Me estaría dando 16,667, con lo cual el saldo a depreciar estaría en ceros. Y ya tendríamos la depreciación total de 500,000. Ahora, vamos con el siguiente ejemplo. El siguiente ejemplo es una depreciación con saldos crecientes, es decir, esta. Saldos crecientes va a aumentar. Entonces, ¿qué va a pasar? Al principio va a ser menor y al final va a ser mayor la depreciación. Y aquí ya vamos a tener prácticamente un valor residual. Vamos a ver el mismo ejemplo de los 500,000 que va a pasar aquí. El mismito ejemplo, ¿sí? Son 500,000 pesos, se van a depreciar a 5 años. Vamos a empezar con una compra del 31 de diciembre del 2007. Entonces, ¿qué va a pasar? Primero, para este método, yo como son 5 años, voy a sumar 1, más 2, más 3, más 4 y más 5. Si hubieran sido una vida útil de 10 años, yo tendría que sumar más 1, más 2, más 3, más 4, más 5, más 6, más 7, más 8, más 9 y más 10. O sea, se suman la vida de los años, ¿ok? Entonces, si hubieran sido 4 años de vida útil del activo, tú tendrías que sumar 1, más 2, más 3 y más 4. En este caso son 5, la suma de los 5 años me estaría dando 15. Entonces, siempre voy a tener en mente esos 15, ¿no? Entonces, ahorita yo voy a tener el primer año, 1 entre 15 me estaría dando 6.66% de depreciación. ¿Ok? Entonces, ¿qué hago? Yo la depreciación anual, que serían 500,000, los voy a multiplicar por 6.66 y me estaría dando 33,300. Eso se lo resto a los 500,000, me estaría dando la cantidad de 466,700. Vamos por el siguiente. El siguiente año, en lugar de dividir 1 entre 15, voy a dividir 2 entre 15. 2 entre 15 me estaría dando 13.33%. Multiplicado por los 500,000 me estaría dando una depreciación anual de 66,650, la cual se la estaría restando a los 466,700 del saldo a depreciar que quedó el año pasado, me estaría dando 400,050. Vamos con el siguiente, el tercer año. Ahora es el tercero, entonces por consiguiente voy a dividir 3 entre 15. 3 entre 15 lo voy a dividir y me estaría dando 20. Entonces, 20% lo voy a multiplicar por los 500,000. Eso me estaría dando 100,000. Esos 100,000 se lo estaría restando a los 400,050, con lo cual me estaría dando 300,050. Vamos con el siguiente año. El siguiente año, ahora es el cuarto año, entonces 4 entre 15 me estaría dando 26,600, 26,000.66%. Eso se lo multiplico a los 500,000 y me estaría dando 133,300, lo cual se lo resto al valor residual de 300,050 y me estaría dando 166,750. Vamos con el último año. El último año es 5, es el número 5, entonces 5 entre 15 me estaría dando 33.33%. Eso se lo voy a multiplicar a los 500,000 y me estaría dando 166,650, lo cual lo estaría restando del saldo a depreciar y me estaría dando nada más 100 pesos. Esos 100 pesos se llaman valor residual de este ejercicio, ¿sí? Con lo cual mi valor residual serían 100 pesos ahorita aquí.
Vamos con el siguiente método. Ahora, por el contrario, vamos a tener el saldo creciente. Ok, no, vamos con el siguiente, con el mismo método, pero ahora no lo compré en el mes de diciembre, ahora lo compré en el mes de febrero. ¿Qué tengo? Que el primer mes lo voy a ocupar solamente 10 meses, ¿ok? ¿Se acuerdan? Febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Solamente lo ocupé el primer año 10 meses. Si lo hubiera comprado en el mes de septiembre, yo empiezo a contar a partir del siguiente. Entonces, octubre, noviembre, diciembre, hasta ahí. Serían 3 meses. Entonces, dependiendo del mes en donde lo compre, yo empiezo a contar ahora sí que al siguiente mes. ¿Ok? Nuevamente, yo tengo en mente 1 más 2 más 3 más 4 y más 5 me estaría dando 15. ¿Ok? Entonces, empezamos con el primer año. 1 entre 15 me estaría dando 6.66. ¿Pero qué hago? Mismo método, 500,000 por 6.66 entre 12, ¿por qué? Porque son 12 meses que tiene el año, multiplicado por 10, porque nada más lo ocupé en ese año 10 meses, me estaría dando 27,750. Vamos con el siguiente año. El siguiente año, en lugar de dividir 1 entre 15, como ya es el año 2, lo estaría dividiendo 2 entre 15, que me estaría dando 13.33. Ok, eso lo multiplico por los 500,000 y me estaría dando 66,650. Que le quito el saldo a depreciar de 472,250 y me estaría dando la cantidad de 405,600. Vamos con el siguiente año. Ahora es el tercer año, por lo tanto voy a dividir 3 entre 15. Me estaría dando un 20%. Ese 20% se lo multiplico por los 500,000, me estaría dando 100,000. Eso se lo resto al saldo a depreciar y me estaría dando la cantidad de 305,600. Vamos con el siguiente año. El siguiente año tengo que vendría siendo 1 entre 4, que me estaría dando 26.66. Eso multiplicado por los 500,000 me estaría dando 133,300. ¿Ok? Lo cual se lo resto al saldo por depreciar y me estaría dando 172,300. Vamos con el siguiente. Ahora es 5, el año 5, entonces 5 entre 15 me estaría dando 33.33. Ese 33.33 se lo estoy multiplicando por 500,000 y me estaría dando 166,650, lo cual se lo resto del saldo a depreciar y me estaría dando 5,650. Con lo cual ya tengo el saldo a depreciar y un valor residual de 5,650. O sea, es un valor que ya no puedo hacer nada, ya sería un valor residual. Vamos ahora sí con el siguiente método. El siguiente método es uno de saldos decrecientes, es decir, decrece. Sí, lo voy a ocupar más al principio y lo voy a tener que ocupar menos al final. Como por ejemplo una computadora, al principio lo voy a ocupar mucho. ¿Por qué? Porque está nueva, porque corre mucho, porque no se atora, porque tiene mucha capacidad. Y conforme va pasando el tiempo, esa capacidad va disminuyendo, los programas ocupan más capacidad y por consiguiente se va a alentar. Entonces la voy a ocupar menos. ¿Ok? Entonces, vamos con el mismo ejemplo. Tenemos un MOI de 500,000 pesos, 5 años de vida útil y 31 de diciembre del 2007. Es decir, el primer año lo ocupo 12 meses completitos. Nuevamente vuelvo a contar el número de años, 1, 2, 3, 4 y 5. La suma de 5 me estaría dando 15, ¿ok? Entonces vamos, pero ahora no voy a dividir 1 entre 15, sino ahora voy a dividir lo contrario. 5 entre 15 me estaría dando 33.33, lo cual multiplicado por los 500,000 me estaría dando 166,650. Restándose lo de los 500,000 me estaría dando 333,350. Con el siguiente año ahora va a ser 4.
4 entre 15 me estaría dando 26.66%. Multiplicado por los 500,000 me estaría dando 133,300, lo cual restado del saldo a depreciar del año anterior me estaría dando 200,050. Vamos con el siguiente año. El siguiente año es el año 3, ¿ok? Primero 5, el segundo 4, ahora 3 entre 15. 3 entre 15 me da el 20%. Eso multiplicado por los 500,000 me estaría dando 100,000, lo cual se lo resto del saldo a depreciar me estaría dando 100,050. Vamos con el siguiente año. El siguiente año, entonces el primero fue 5, el segundo 4, el tercero 3, el cuarto año estaría 2 entre 15 a 13.33, lo cual lo multiplico por 500,000 y me estaría dando 66,650. Restado de los 100,050 me estaría dando 33,400. Vamos con el último año, ahora sería 1 entre 15, me estaría dando 6.66. Multiplicado por los 500,000 me estaría dando 33,300. Lo cual restado del saldo por despreciar me estaría dando un valor residual de 100 pesos. ¿Okay? Aquí tengo mi valor residual de 100 pesos. Pero ahora vamos a ver, no compré mi activo en diciembre, ahora lo compré en el mes de febrero, que tengo que el primer año lo voy a ocupar 10 meses. Acuérdense, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Son 10 meses. Entonces, sería igual número de años, pero ahora sería 5 entre 15, que sería 33.33. Eso se lo voy a multiplicar por los 500,000, ¿ok? Lo que me salga lo tengo que dividir entre 12 y multiplicarlo por 10 meses que tiene el ejercicio, ¿ok? Nada más lo ocupé 10 meses, con lo cual me estaría dando 138,875. Vamos con el siguiente, ahora igual, 4 entre 15, que es el 26.66, lo cual aplicado a los 500,000 me estaría dando 133,300. Fíjense bien que siempre estoy aplicando el porcentaje al MOI, que es en los 500,000, nunca sobre el saldo a depreciar. El saldo a depreciar solamente le estoy restando la depreciación anual, ¿ok? Vamos con el siguiente. Igual me está saliendo ahora 2 entre 15, lo cual voy a multiplicarlo por el MOI, que serían los 500,000, y la depreciación anual se la resto al saldo a depreciar del año anterior. Igual, el siguiente, igualito. 1 entre 15, 6.66%, lo cual se lo voy a aplicar al MOI, que son 500,000 pesos, me estaría dando 33,300 y se lo resto al saldo por depreciar, con lo cual ya me está dando un saldo, o así que un valor residual de 27,875. Vamos con el último ejemplo de depreciación, que es el de unidades, que es la variable, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí volvemos con la depreciación de unidades en cuanto a kilómetros, ¿sí? Un camión, el camión que yo había comprado en un inicio, tiene una vida útil de 175,000 kilómetros, con un valor de recuperación de 10,000 pesos, ¿ok? Entonces, con la anterior tenemos que son 130,000 menos mi valor de recuperación de 10,000 serían 120,000. Entre 175,000 kilómetros que tiene de vida útil me estaría dando un factor de 0.6857. ¿Qué hago? El primer año yo voy a tener un estimado de cuántos kilómetros lo va a recorrer, el segundo año, el tercer año y así sucesivamente. Cada año lo voy a multiplicar por el factor, fíjense, para sacar la depreciación. Y al final, entonces, esa depreciación, si se fijan, es una depreciación variable, ¿sí? Entonces, siempre va a ser una depreciación variable, lo que les había comentado. Este tipo de depreciación es más difícil que se ocupe en las empresas. ¿Por qué? Porque yo voy a tener que tener un estimado en cuanto a kilómetros, en cuanto a tiempo, en cuanto a unidades, etc. Es por eso que lo difícil, ¿no? Es mucho más sencillo si ocupan una depreciación estimando la vida, que la depreciación va a ser más al inicio, menos al final, o
menos en el inicio y más al final, ¿sí? Es un poquito más fácil si yo voy a ocupar ese tipo de depreciaciones. Este tipo de depreciación es una depreciación variable, que por lo general no lo ocupan las empresas. Fíjense bien, para la depreciación y amortización fiscal siempre va a ser un método en línea recta, como les había comentado, y estos son los porcentajes que se ocupan para fines fiscales. El mobiliario y el equipo de oficina se va a depreciar al 10% anual, el equipo de transporte al 25%, el equipo de cómputo va a tener una depreciación del 30% y la amortización de gastos de instalación al 5%. Como les dije, es una depreciación estándar. No quiere decir que sus equipos van a tardar tanto tiempo en depreciarse. Simplemente Hacienda agarró y es un promedio de la vida útil de un activo. Vamos a hacer un ejemplo donde cual vamos a utilizar el método de línea recta, que es el más ocupado, que se ocupan en las empresas, es el más usual. ¿Ok? Ahí tenemos varios activos, son 4 activos con vida útil, valor de desecho y un valor original. Entonces, ahí tenemos el primer ejercicio. El primer ejercicio es un mobiliario y equipo de oficina que tiene un valor de activo de 150,000 pesos. Su valor de desecho serían 10,000 y su monto a depreciar sería de 140,000 pesos. ¿Qué hago? 140,000 pesos lo divido entre los 10 años, me estaría dando una depreciación anual de 14,000 pesos. ¿Ok? Depreciando mensualmente me estaría dando 1,167. Recordarán cómo se hacen los asientos para registrar esa depreciación. Si yo voy a registrar, ahora sí que la cuenta de resultados era depreciación del equipo de oficina. Esa es una cuenta de resultados que estaría cargándose. Para abonar, yo estaría abonando la cuenta de activo fijo, que es depreciación acumulada de equipo de oficina. Acuérdense la palabra acumulado, ¿ok? Es lo único que hace la diferencia. Vamos a ver el siguiente activo. El siguiente activo es un equipo de transporte. Ese equipo de transporte tiene un valor de 200,000 pesos, con un valor de desecho de 15,000. Entonces yo hago 200,000 menos 15,000 me estaría dando un valor a depreciar de 185,000 pesos. Yo le estoy estimando una vida, ahora sí que una vida útil de 20 años. Por consiguiente serían 185,000. Entre 20 años me estaría dando 9,250. Esa es la depreciación anual. Si yo quiero la depreciación mensual, simplemente lo divido entre 12, con lo cual me estaría dando 771 pesos. Entonces, mi asiento de registro vendría siendo depreciación del equipo de transporte, que es una cuenta de resultados de gastos. Acuérdense que los gastos se cargan. Y finalmente tengo un abono a depreciación acumulada de equipo de transporte, que es una cuenta de activo que estaría abonando, ¿ok? 9,250, que es la cuenta de activo, ¿ok? No se les olviden estos asientos porque al final en 2 sesiones vamos a hacer un ejercicio en cuanto al cierre de operaciones de la empresa, ¿sí? Donde vamos a aplicar estos asientos de ajuste. Vamos con el equipo de cómputo. Este equipo de cómputo tiene un valor de 80,000 pesos. Esos 80,000 pesos le voy a quitar un valor de desecho, un valor residual de 10,000 pesos. Por lo tanto, el activo va a costar 70,000 pesos a depreciar. Tiene una vida útil de 4 años, o sea, en 4 años me lo voy a acabar. Entonces, 70,000 entre 4 me estaría dando una depreciación anual de 17,500. Eso dividido entre 12 me estaría dando 1,458. Es decir, la depreciación mensual es de 1,458. La depreciación anual es de 17,500. ¿Qué hago? Depreciación del equipo de cómputo, cargo 17,500, que es una cuenta de resultados de egresos, contra activo, activo fijo, que es una depreciación acumulada de equipo de cómputo. Fíjense que ambas cuentas son muy similares, solamente cambia por la palabra acumulado.
la palabra acumulado nos va a hacer notar que es una cuenta de activo fijo. Yo sé que el activo fijo se carga, pero recuerden que estamos disminuyendo el valor del activo. Por consiguiente, vamos a abonarlo, ¿ok? Entonces, abono 17,500 pesos. Vamos con el último ejemplo. El último ejemplo es un gasto de instalación. Por consiguiente, acuérdense que como gasto de instalación yo no voy a tocar las instalaciones, no voy a tocar lo que vendría siendo, ahora sí que la instalación que tuvieron que hacer para el piso, yo no voy a tocar lo que vendría siendo la pintura, etcétera, ¿sí? Son gastos de instalación, no voy a tocar lo que es el cableado, etcétera, ¿no? Entonces son gastos para que la empresa empezara a funcionar, para que se instalara. Entonces, por lo consiguiente, la voy a tener que amortizar, ¿ok? Entonces, tengo que el valor del activo serían 55,000 menos un valor de desechos y ya cuando valgan las instalaciones 24,000 pesos ya no me van a servir de nada, ya van a estar desastrosos. Entonces ya mi valor de desechos serían 24,000, con lo cual voy a tener un saldo a amortizar de 31,000 pesos. Esos 31,000 pesos tienen una vida útil de 35 años, entonces eso entre 35 años me estaría dando una amortización anual de 886 pesos. Dividido entre 12 nos estaría dando 74 pesos. ¿Ok? Ojo, eso es la vida de los activos. Yo estoy consciente que los activos, si no les hago nada, pues van a durar menos. Entonces, si yo al activo le doy cierto mantenimiento correctivo, pues va a alcanzar a tener esa vida útil. El mantenimiento de un activo no se considera como parte del activo. Por ejemplo, si yo esta mesa la compro y esta mesa pues al paso del tiempo se va desgastando y tengo que llevarla a que la pulan porque ya con el paso del tiempo ya tiene muchas marcas. Entonces, si yo la estoy puliendo va a quedar como el activo tal cual. Entonces, le estoy dando un mantenimiento. Eso no va a incrementar el valor del activo. Pero por el contrario, si esta mesa yo le voy a cambiar las patas para que queden más bonitas, le voy a poner un sello, un logo para que se vea más bonita la mesa, o sea, la estoy dejando con otras condiciones. Si son otras condiciones, son aditamentos que va a tener mi activo y por consiguiente el valor del activo va a aumentar. Entonces son adiciones que mi activo va a tener y esos empezarían a depreciarse o en su caso a amortizarse dependiendo del caso. O sea, son diferentes, ¿sí? Si un activo queda tal cual como estaba en un inicio, es un mantenimiento. Pero si yo le estoy poniendo algo extra, algún aditamento, algún accesorio para que quede mejor, para que quede en otras condiciones que a un inicio, entonces es un accesorio. Entonces sería un incremento del valor del activo y le estaría aumentando su valor. Lo tendría que registrar como activo e irlo depreciando conforme va pasando el tiempo. ¿Ok? Entonces son diferentes circunstancias. No se les olvide que si el valor del activo, bueno, el activo nada más lo estoy haciendo para que dure lo que tenga que durar, es un mantenimiento. Si le pongo aditamentos que van a incrementar o que van a dejarlo en otras condiciones de mi activo, es una adición. Por ejemplo, si la computadora se empieza a atorar, empiezo a tener problemas y la mando a servicio, pues entonces la voy a dar un gasto de mantenimiento. Pero, por ejemplo, si yo a la computadora le voy a poner más memoria porque ya se me está atorando, no le voy a dar mantenimiento, sino le voy a poner más memoria, voy a tenerle que poner las pastillitas de memoria, entonces van a ser más memoria, entonces ya no va a tener 10 megas, ya va a tener 20 megas de memoria, entonces por consiguiente le voy a estar dando un aditamento, el valor de la computadora va a valer más, ¿sí? Va a incrementar su valor. También
si yo la computadora tengo problemas y ya no me está queriendo abrir los archivos, tengo problemas en cuanto a almacenamiento, agarro y no la llevo a servicio, sino en el mismo servicio le pido al ingeniero que le ponga un disco duro, ¿sí? Un disco duro más grande, un adicional. Entonces le estoy metiendo ya un disco duro que va a incrementar la capacidad de la computadora. Por lo tanto, va a incrementar su valor. ¿Ok? Entonces, eso ya se va a tener que empezar a depreciar. Bueno, ahora es el turno de ustedes. Esta actividad va a tenerse que calcular, ¿sí? No sea sobre 12 meses. Son diferentes activos. Esos activos ahí están enlistados, que es el mobiliario y equipo, equipo de transporte, equipo de cómputo, gastos de instalación, etcétera. Tienen un valor de desecho y una vida útil, ¿ok? Cada vida útil del activo que se le va a tener que hacer. Ustedes van a tener que calcular la tablita de la depreciación o de la amortización, según sea el caso. Y van a tener que ocupar diferentes métodos. O sea, el primero tiene, por ejemplo, lo que es la línea recta, que es este, ¿ok? El siguiente tiene la creciente, que sería este. El siguiente decreciente, que es este, ¿ok? Luego nuevamente sigue línea recta, así sucesivamente. Entonces, cada activo va a tener un diferente método que ustedes van a tener que aplicar de acuerdo a las condiciones que se les están marcando para que hagan la tablita de depreciación o de amortización según sea el caso. Espero que no tengan problemas en realizar su actividad. En caso de que así lo tengan, por favor consulten a su tutor y realicen su actividad correspondiente para que la puedan mandar por el email ya señalado. No me queda más que agradecerles su atención por el tiempo que han prestado y esperando que ahora sí que puedan realizar su actividad sin ningún problema. ¿Ok? Por su atención, muchas gracias.